Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el curso SQL Server. En esta lección vamos a aprender acerca del entorno del administrador de la base de datos SQL Server Management Studio. Como ya hemos visto en una lección anterior, cuando instalamos la base de datos también necesitamos instalar el administrador de la base de datos. En este caso es el Management Studio 2019. Una vez que está instalado el administrador de la base de datos, para ingresar a la base de datos tenemos dos formas de hacerlo. Podemos hacerlo con el SQL Server Authentication. Básicamente necesito un usuario y una contraseña. O también podríamos hacerlo con el Windows Authentication. Y en este caso no necesito un usuario y una contraseña, ya que se ingresa a la base de datos con el usuario que se instala por default cuando se instala la base de datos. En este caso yo voy a entrar con el SQL Server Authentication, ya que en una lección anterior hemos creado al usuario Williams. Le pongo la contraseña. Si deseo puedo recordar, o si deseo simplemente le puedo dar a continuar. Una vez que accedemos al entorno del administrador de la base de datos, normalmente en la parte izquierda se despliega el explorador de objetos, ¿no? En el caso que no esté abierto, como lo acabo de cerrar yo, podrían hacerlo con el botón F8, o si no, dirigirse al menú View. Y acá tiene la opción también de abrir nuevamente el explorador de objetos. En este explorador de objetos se listan una serie de carpetas muy necesarias para que nosotros aprendamos a tratar con los diversos objetos de la base de datos del SQL Server. La primera carpeta es la carpeta Database, ¿no? Aquí básicamente tenemos todas las bases de datos que vamos creando nosotros a lo largo del tiempo. Y también tenemos las 4 bases de datos que se crean por default cuando instalamos en la base de datos. Estas 4 bases de datos están dentro de esta carpeta que dice System Database. Si yo la despliego, van a ver 4 bases de datos principales, que son las que SQL Server instala al momento que hacemos nosotros la instalación de la base de datos, ¿no? Y estas que vemos aquí, por ejemplo, acá tengo yo una base de datos que se llama BD mi empresa y otra base de datos que se llama BD mi punto de venta. Son bases de datos que nosotros vamos creando ya después de instalada la base de datos del SQL Server, ¿no? Después tenemos otra carpeta acá, la carpeta Security. Aquí tenemos nosotros los logins o los usuarios, los inicios de sesión, ¿no? Que nosotros usamos para acceder al entorno de SQL Server, ¿no? Y acá tenemos todos los logins que nosotros vamos creando. Ya hemos visto en una lección anterior que hay una diferencia entre los login y los usuarios que van relacionados a la base de datos, ¿no? Dentro de cada base de datos tenemos una carpeta Security y aquí también tenemos la carpeta Users, ¿no? Hay una diferencia en eso. Algo que también les quiero explicar rápidamente, lo vamos a ver en otro video, pero en la misma carpeta de base de datos, ¿no? Donde está la base de datos, podemos hacerle clic derecho y acá tenemos dos opciones muy importantes, ¿no? La opción que dice Task, y acá podemos ver la opción para restaurar base de datos cuando queremos una base de datos que hemos restaurado desde otra PC, desde otro servidor, y queremos volverla a levantar en este entorno de base de datos. Desde esta opción restauramos la base de datos en esta instancia, ¿no? Y si queremos sacar el backup, lo hacemos también desde acá con la opción que dice Backup, ¿no? Generamos una copia de nuestra base de datos local para llevarlo a otro servidor, ¿no? Después acá tenemos otras carpetas más, ya explorando la carpeta Security, la carpeta Server Roles, ¿no? Donde tenemos todos los roles que se han creado por default con la instalación de la base de datos. Y por ejemplo acá tenemos el rol sysadmin, ¿no? que es el rol que nos permite acceder a todas las bases de datos y a todos los objetos del SQL Server, ¿no? Podríamos crear nuevos roles, sí, eso lo vamos a ver en una nueva lección, ¿no? La carpeta credencial y audit por ahora están vacías, ¿no? No hay nada por ahora acá. Luego tenemos acá la carpeta que se llama Server Object. Dentro de esta carpeta sí hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, acá tenemos la carpeta Backup, que por ahora está vacía. Pero esta carpeta Linked Server sí nos va a permitir mostrar todos los objetos o todos los accesos, se podría decir, todas las cadenas de conexión hacia otras bases de datos en diferentes servidores. Inclusive podrían ser bases de datos que no sean SQL Server, por ejemplo el Oracle, ¿no? Y desde acá podríamos desplegar los objetos de esas bases de datos, ¿no? Entonces, si que creamos un Linked Server, se va a listar aquí con todos los objetos de esa base de datos
externa. Ya la vamos a ver en un video posterior. Y también acá podemos listar los triggers creados en la base de datos. Por ahora está vacía, ya que esta base de datos es nueva. Bueno, tenemos acá también la carpeta Replication. Bueno, por ahora esto no lo vamos a usar, no hay mucho que explicar por acá. Y esta carpeta tampoco. Dentro del management, lo más resaltable por acá, tenemos el SQL Server Log. Y acá, bueno, tenemos un historial de lo que vamos haciendo en las diferentes bases de datos, ¿no? Si yo le doy clic, por ejemplo, a un archivo acá, puedo ver las diferentes backups o restauración de bases de datos que se han estado haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y por último acá hay una carpetita que se llama Event Profile. Bueno, por ahora no lo vamos a ver. Esas son las carpetas principales, digamos. Luego, para abrir una ventana de código, para que yo pueda ejecutar queries, tengo que ir a este botón que se llama New Query, ¿no? Estamos aprendiendo sobre el entorno del SQL Server Management Studio. Y aquí, una vez que se abre la ventana, aquí es que yo puedo escribir mis sentencias SQL. Por ejemplo, puedo hacer un select a una tabla específica, ¿no? Dentro de la base de datos master, por ejemplo, tengo la tabla sysusers, por ejemplo, ¿no? Y para ejecutar tengo que hacerle clic a este botón que dice Execute, ¿no? Y de esa forma puedo yo listar los registros de una tabla específica. Luego acá en la parte superior tenemos los distintos accesos directos y también los distintos menús, ¿no? Ya saben que en el menú File tenemos las distintas opciones para abrir archivos y para guardar los archivos que estamos trabajando, ¿no? Dentro del menú Edit, creo que el más llamativo es la opción que se llama convertir a mayúscula y minúscula, ¿no? Por ejemplo, ahorita todo está, una parte está en mayúscula y otra parte está en minúscula. Yo puedo seleccionar esto, ¿no? Puedo seleccionar esto y puedo irme a mi botón Edit, le voy a irme a la opción que dice Advanced y puedo seleccionar la opción que dice Make Uppercase y de esa forma se transforma en mayúscula toda mi sentencia, ¿no? Luego, bueno, acá tenemos más opciones. En el menú View tenemos los diferentes objetos, los menús, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el explorador de objetos, ¿no? También tenemos el explorador de soluciones. Si yo le hago clic acá, se va a abrir una ventana nueva donde nosotros vamos a poder crear tipo Visual Studio, ¿no? Un proyecto, una solución, un proyecto, y dentro de este proyecto una serie de archivos SQL que formen parte de un proyecto que nosotros estamos trabajando, ¿no? Algunos acostumbran a trabajarlo así, otros simplemente guardan sus sentencias SQL en una carpeta y no generan un proyecto para esto. Pero si ustedes desean organizar sus consultas SQL, lo trabajan dentro de un proyecto. Además que todo esto ya se va guardando en las carpetas que están dentro del explorador de objetos, ¿no? Algo muy importante, por ejemplo, si nosotros creamos un procedimiento almacenado, ¿cómo lo encontramos? Los procedimientos almacenados se crean dentro de una base de datos. Así que para ver un procedimiento almacenado tenemos que ir a abrir la carpeta Database, por ejemplo, abrir una carpeta específica y los procedimientos almacenados se encuentran dentro de esta opción que dice Programmability, ¿no? Si yo lo abro, acá hay una carpeta que se llama Store Procedures y acá se listan todos los procedimientos almacenados que vamos creando, ¿no? Y de cierta forma aquí ya está guardado el query que nosotros hemos usado para crear el procedimiento almacenado, ¿no? Tenemos más carpetas dentro de la misma base de datos, las tablas, las vistas, los storage, todo eso, ¿no? Y pueden ir explorando poco a poco en el uso de este administrador de base de datos, ¿no? Luego, bueno, acá tenemos el menú Query. De este menú Query, una cosa bastante resaltable es este objeto que se llama Trace Query. Si yo le doy clic, fíjese que se va a abrir una pantallita adicional. Pero ¿para qué me sirve este Trace Query? Este Trace Query lo que me permite hacer es un trazado de todas las sentencias SQL que se van ejecutando en el momento que yo ejecuto una consulta en la base de datos. ¿Para qué sirve esto? Cuando nosotros queremos hacer un recorrido de todas las sentencias SQL que se ejecutan, por ejemplo, cuando ejecutamos una función o un procedimiento almacenado. Para que puedan ver, por ejemplo, acá está la ventana del trace. Fíjense que solamente hay una línea.
Si yo vuelvo a ejecutar esta sentencia SQL, select asterisk from el sysuser, lo vuelvo a ejecutar, fíjense que se vuelve a listar los registros, pero si voy a la ventana del trace, se agregó una siguiente línea diciéndome cuál es la consulta trace que se acaba de ejecutar. Y fíjense que acá me dice que lo que se ha ejecutado es un select asterisk from sysuser, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros podemos aprender qué tablas o qué queries se están ejecutando en un procedimiento almacenado específico, ¿no? Eso es cuando queremos analizar, ¿no? Hacer un análisis de procedimientos almacenados, de funciones, de objetos, ¿no? Nos sirve mucho para analizar procedimientos que nosotros no hemos creado. Así que ahí les dejo para que puedan ustedes aprender mucho más sobre esta herramienta, ¿no? Por ahora lo dejo, lo cierro la ventana. Y bueno, acá hay muchos más objetos que ustedes pueden ir revisando en su uso de esta herramienta. Yo les estoy nombrando los que yo más uso. En el proyectos, bueno, no hay mucho por ahora. En el tools tenemos las opciones, ¿no? Las opciones muy importantes. Si yo le doy clic acá en las opciones, yo acá podría, por ejemplo, cambiar el tema, ¿no? A algunos les gusta, por ejemplo, que el administrador de base de datos tenga un color oscuro. Yo podría poner acá el dark, ¿no? Dark theme. Si yo lo activo, el fondo se va a poner en fondo negro, ¿no? Entonces a algunos les gusta así. Esto se parece mucho al del Visual Studio, ¿no? Y si no, lo regresan, por ejemplo, al azul, al blue, ¿no? Y aquí, bueno, tienen un montón de más opciones para cambiar el tamaño de letra, para cambiar los colores y, bueno, más cosas, ¿no? Luego en la ventana Windows, por acá es un menú para trabajar con las diferentes ventanas que ya se van abriendo a lo largo del uso de la misma herramienta, ¿no? Y la ventana, el menú Help, es para ver la versión, ¿no? del Visual Studio. En este caso es el Visual Studio 2019. Algo, por ejemplo, que les quería enseñar es, por ejemplo, cómo agregamos a estos accesos directos o cómo quitamos botones. Por ejemplo, yo no quisiera estar yendo para convertir en mayúscula o minúscula, yo no quisiera estar yendo a mi menú Edit, Advanced y yendo al menú, a la opción que dice Make Uppercase. Yo quisiera que esto esté como acceso directo. Bien, acá hay un botoncito, si se fijan acá, hay un botoncito que es chiquitito, un triangulito hacia abajo, que me permite a mí agregar o quitar botones en esta barra de acceso directo. Si yo le doy clic acá, se despliega esta opción que dice Add o Remove Buttons. Le doy clic aquí y luego voy a la opción que dice Customize. Si despliego esto, acá me va a aparecer un botón que me dice Add Command. Entonces le doy clic aquí y acá puedo buscar yo el botón que quiero agregar. El botón que quiero agregar es el convertir a mayúscula. Ya lo hemos visto que está dentro del menú que se llama Edit, así que puedo ir acá que dice Edit. A ver, ahí está, Edit. Y puedo buscar acá en la parte inferior la opción que dice Selection Uppercase, ¿no? Le doy OK. Y con eso ya se agregó. Fíjese acá, ya mi barra de acceso directo ya se puso. Pero si yo quiero ponerlo más a la derecha, más por acá, ¿no? Yo podría seleccionar esto y le digo que se vaya para abajo. Move down. Move down, move down. Y eso se va moviendo. Fíjese acá arriba se va moviendo el botón, ¿no? Y lo puedo poner en la última posición. Y ya está. Y al final le doy Close simplemente. Y ya tengo acá la opción para convertir a mayúsculas, ¿no? Y si quisiera también la opción para convertir a minúsculas, también podría hacerlo, ¿no? Ahora sí, selecciono y Make Uppercase, listo. Y se convierte así en mayúscula. Y yo podría también quitar opciones así, ¿no? Si lo deseo, ¿no? Bien, por ahora esto es lo que les podría enseñar sobre este entorno de edición, ¿no? De la administración de la base de datos. Algo que también les va a servir mucho. Acá en la parte inferior se va viendo las líneas de código. Fíjense que acá, por ejemplo, estoy en la línea 1. No se visualiza la línea de código. Yo puedo, por ejemplo, acá poner una serie de valores, textos. Y acá en la parte inferior me dice en qué línea de código estoy. Esto nos sirve, ¿por qué? Porque al momento que sale un error, por ejemplo, en un procedimiento almacenado, nos dice salió error al momento de hacer un select en la línea 147. ¿Cómo tú sabes cuál es la línea 147 de tu query, de tu sentencia? Bueno, mirando acá abajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy en la línea 6. Esta es la línea 1. Y esta de acá donde está la H es de la línea 8, ¿no? La columna 1, ¿no?
Así que en el Visual Studio sí se enumera, tengo acá los números, en el caso del SQL Server no. Pero bueno, lo tiene acá abajo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que por ahora podemos aprender sobre este entorno, ¿no? Para trabajar con el administrador de la base de datos. Acá hay un botoncito, ¿no? Un cuadro de texto, en realidad es un desplegable, es un combo box, que lo que tiene es las distintas bases de datos con las cuales podemos trabajar, ¿no? En este caso se listan las bases de datos que son base de datos madre de la base de datos del SQL Server, o las bases de datos también que nosotros hemos creado. Yo podría seleccionar acá la base de datos mi empresa, por ejemplo, y podría seleccionar alguna tabla dentro de esa base de datos, ¿no? Por ejemplo, acá mi empresa tiene estas tablitas, ¿no? Select tb-áreas y lo ejecuto, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo esta selección en el master y ejecuto, me va a dar un mensaje de error porque va a identificar que esta tabla no existe en esa base de datos. Así que ya saben, ya desde acá se cambia la base de datos rápidamente, ¿no? Listo, por ahora los dejo ahí con este entorno. Si tienen alguna consulta, lo dejan en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video.